Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ame Yali y junto con Ame te vamos a recordar los criterios de congruencia y semejanza en los triángulos. Porque, ojo, congruencia y semejanza no son la misma cosa. Para comenzar, te explicaremos por qué solo veremos triángulos y mencionaré los términos que vamos a utilizar en la sesión. Como sabes, existen tres tipos de triángulos con características diferentes, y analizarlos sin distinción sería un error. Recordemos que los tipos de triángulos son equilátero, todos sus lados son iguales. Isósceles, tiene dos lados iguales y uno diferente. Escaleno, todos sus lados son diferentes. El triángulo es una figura geométrica de tres lados y tres ángulos cuya suma da un valor de 180 grados. Cada triángulo tiene tres lados que se interceptan en un punto llamado vértice, y con ellos se forma un ángulo. Ángulos consecutivos. Dos ángulos son consecutivos cuando comparten el mismo lado. El ángulo del vértice B es consecutivo al ángulo del vértice C. Criterio. Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación. Los criterios de congruencia son entonces determinadas características con las cuales establecemos si dos o más triángulos son semejantes o congruentes. La congruencia de los triángulos. Por definición, dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma, tamaño y ángulos iguales, aunque su posición u orientación sean distintas. Existen tres criterios que permiten determinar si dos triángulos son congruentes. Criterio LLL, lado, lado, lado. Criterio LAL, lado, ángulo, lado. Y por último, criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Criterio LLL. La medida de los tres lados de un triángulo es igual a los lados correspondientes del otro. En el ejemplo, el lado AB es congruente con el lado A'B'. El lado BC es congruente con el lado B'C'. Y el lado CA es congruente con el lado C'A'. Por lo tanto, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Criterio LAL. La medida de dos lados de un triángulo y el ángulo que se forma entre ambos es igual a la medida del otro triángulo. En el ejemplo, el lado AB es congruente con el lado A'B'. El lado BC es congruente con el lado B'C'. Y el ángulo alfa es congruente con el ángulo alfa'. Por lo tanto, los triángulos 1 y 2 son congruentes. Criterio ALA. La medida de dos ángulos de un triángulo y uno de sus lados es igual a la medida de los ángulos y el lado correspondiente del otro. Como se muestra en el ejemplo, el lado BC es congruente con el lado B'C'. El ángulo alfa es congruente con el ángulo alfa'. Y el ángulo beta es congruente con el ángulo beta'. Por lo tanto, los triángulos son congruentes. Espera, ¿hasta aquí tienes alguna duda? Si es así, te sugiero regreses a la definición de congruencia en triángulos o revises el contenido las veces que consideres necesario. Si no tienes dudas, continuemos. Criterios de semejanza. Recordemos que congruencia y semejanza no son lo mismo. Por esta razón, también existen criterios para comprobar la semejanza entre triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen los mismos ángulos internos y sus lados son proporcionales. Para saber si los lados correspondientes son proporcionales, deben tener la misma razón de semejanza. ¿Recuerdas? La razón de semejanza es la razón o comparación de los valores de dos lados correspondientes
en figuras semejantes. Para obtener la razón de semejanza de dos lados se realiza una división. Veamos. La razón de semejanza de AB es igual a la razón de 10 sobre 5, que al dividirse da un resultado de 2. La definición del criterio 1 la tomamos del libro Matemáticas 3, escrita por Alejandro Di Casa Peña, y dice así: si en una pareja de triángulos los lados correspondientes son proporcionales, los triángulos son semejantes. Para conocer la proporción de los lados, se debe obtener la razón de semejanza, que se resuelve mediante la siguiente fórmula. El lado AB sobre el lado A'B' es igual al lado BC sobre el lado B'C', que a su vez va a ser igual al lado CA sobre el lado C'A'. Desarrollando la fórmula, se obtiene lo siguiente. 2/6 va a ser igual a 3/9, que a su vez va a ser igual a 1.5 sobre 3.5, lo cual da como resultado 1/3 o bien 0.33 en cada razón de semejanza de los lados. Criterio 2. Ángulos iguales. Si una pareja de triángulos tiene dos ángulos iguales, entonces los triángulos son semejantes. Para comprobarlo, se debe de resolver la siguiente fórmula. El ángulo alfa va a ser igual al ángulo alfa prima y el ángulo beta va a ser igual al ángulo beta prima. Hacemos las operaciones y obtenemos que cada ángulo correspondiente tiene el mismo valor. Para alfa y alfa prima, 90 grados, y para beta y beta prima, 30 grados. Criterio 3. Si en una pareja de triángulos dos lados correspondientes son proporcionales y el ángulo comprendido entre estos mide lo mismo, entonces los triángulos son semejantes. Para que se cumpla este criterio, debemos resolver la fórmula siguiente. Lado AB sobre el lado A'B' va a ser igual al lado BC sobre el lado B'C'. A su vez, el ángulo beta va a ser igual al ángulo beta prima. Desarrollando la fórmula, se obtiene lo siguiente. 2/6 va a ser igual a 3/9 y 30 grados correspondientes de beta va a ser igual a 30 grados correspondientes de beta prima, lo cual da como resultado 1/3 o bien 0.33 en cada razón de semejanza de los lados y 30 grados en cada ángulo correspondiente. Como pudiste observar, para determinar si dos o más triángulos son semejantes o congruentes, debemos de tomar en cuenta las medidas de sus lados y ángulos y analizarlas de acuerdo a los criterios que te acabo de explicar. Si todavía tienes dudas, te invito a ver este video las veces que lo necesites o revisar el siguiente material. Construcción de figuras congruentes o semejantes y sus propiedades. Si todo ha quedado claro, hemos concluido el tema. Que tengas un hermoso día. Bye.